Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La tormenta invernal Fern ha provocado hasta este momento 29 muertos. 20 estados permanecen en estado de emergencia, mientras las temperaturas seguirán bajando en las próximas horas a menos 45 grados. Hay más de 20.000 vuelos, tuvieron retrasos y otros 5.900 fueron cancelados. Desde muy temprano y con pala en mano, miles de residentes intentan abrirse paso entre la nieve en más de la mitad del país, desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. Demasiado para nosotros. Venimos de Georgia. Nunca habíamos visto una nevada tan fuerte, tan grande. Son los efectos de una de las tormentas invernales más fuertes que ha azotado a Estados Unidos. Según las autoridades, más de una docena de personas ha perdido la vida, principalmente por accidentes en carreteras congeladas, casos de hipotermia y caídas relacionadas con el hielo. Ante la magnitud de la emergencia, la administración Trump aprobó la declaración federal de desastre para 12 estados, entre ellos Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky y las Carolinas. Otros más están bajo revisión. Estas declaraciones ayudarán a los esfuerzos estatales para restablecer el suministro eléctrico, despejar las carreteras para los servicios de emergencia y mantener la seguridad de las comunidades. En el centro y sur del país, la lluvia helada también derribó árboles y líneas eléctricas. Aún permanecen más de 800.000 hogares y negocios sin luz. En los aeropuertos a nivel nacional se registran miles de retrasos y cancelaciones en una de las jornadas más críticas para el transporte aéreo desde la pandemia. En Miami, más de 150 vuelos fueron cancelados y otros 350 presentaron retrasos. Es algo incómodo porque tengo que esperar, estoy cansado, pero bueno, son cosas que pasan. Espero lo mejor. No estoy tan preocupada en este momento porque no he oído nada drástico en cuanto a cancelación de mi vuelo o retraso para regresar a casa. Así que espero lo mejor. Frente a esta situación, las autoridades recomiendan a los viajeros revisar el estado de su vuelo antes de salir de casa y salir con mayor anticipación. Judy, seguimos en Estados Unidos, donde el presidente Trump dijo que no quiere más muertos en las calles en medio de los operativos de los agentes federales en contra de los migrantes. El mandatario habló con el gobernador de Minnesota. Tras las recientes muertes y malos tratos a manifestantes que protestaban en contra de los operativos de los agentes migratorios, Trump anunció una llamada positiva con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, y prometió diálogo. A través de su portavoz, el mandatario también suavizó el tema. Nadie en la Casa Blanca, ni siquiera el presidente Trump, quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos. Esto incluye a René Goody o Alex Pretty, los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales y los numerosos estadounidenses que han sido víctimas de delincuentes inmigrantes ilegales. Trump anunció el envío de su SAR contra la inmigración ilegal Tom Homan a Minnesota, con el encargo de que le informe personalmente la situación. El caso que estalló aún más la crisis fue el asesinato de Alex Pretty, cuando grababa un operativo a agentes federales e intentaba defender a una mujer cuando la policía lo redujo. En cuestión de minutos estaba tendido en el piso. A lo lejos escucharon disparos. Lo siguiente fue caos total. Un video tomado desde otro ángulo contradice la versión de los agentes, quienes acusaron a Pretty de ser un agresor violento y resistirse a ser desarmado. Pensemos en lo que hacían esos agentes en la escena tomando una decisión instantánea. Tuviste 24 horas para intentar analizar las cosas desde un sillón. Ese agente tuvo una fracción de segundo. Pero antes del altercado, Pretty solo llevaba un celular en la mano derecha, nada en la otra, y en ningún momento se le ve apuntando con una pistola. Y esta noticia es de interés para muchos colombianos. España regularizará el estatus de unos 500.000 migrantes que llegaron a ese país antes del 31 de diciembre de 2025 y se quedaron viviendo en esa nación sin documentos. Este martes el gobierno español aprobará un decreto de ley que regularizará a alrededor de 500.000 de extranjeros residentes en España. La medida favorece a las personas que estuvieron en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia en el país. Y fue el resultado de un acuerdo político entre el partido gobernante, el PSOE, y el izquierdista Podemos. La admisión a trámite de la solicitud ya dará
una autorización provisional de residencia y trabajo por 1 año que suspende además automáticamente los procedimientos de retorno. Además, le permite a los migrantes regularizados acceder a otros derechos como la asistencia médica. La oposición condenó enérgicamente la medida. Claro, como su propio pueblo lo increpa, ha decidido que pues hay que sustituir al pueblo. Que se vayan los españoles y vamos a empezar a traer gente de otros lugares. Los regularizan a marchas forzadas, con el apoyo del PP que votó en el Parlamento a favor de regularizar a 500.000 de ilegales. Después los quieren nacionalizar a toda pastilla también. Reciben alguna ayuda social para que se mantengan contentos y ya están listos para votar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, que quiere cambiar al pueblo español por otro pueblo. Pero también el líder del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo, en X, aseguró que se trata de una cortina de humo tras los accidentes ferroviarios en los últimos días en España. Y mucha atención, Ecuador aumentó en un 900% el costo del transporte del crudo colombiano por su oleoducto. Carolina Bejarano tiene más detalles. Carolina. Malú, televidentes, buenas noches. Pues justamente Ecuador aumentó de 3 a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto en medio de la guerra arancelaria que inició con el gravamen de 30% que impuso el gobierno ecuatoriano a las importaciones desde nuestro país, al considerar que el gobierno de Petro no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera en común. Esta reciente medida se toma en reciprocidad, ya anunciada por la ministra de Energía ecuatoriana Inés Manzano, a la suspensión de venta de energía por parte de Colombia a Ecuador. Hoy el presidente Daniel Noboa dio una conferencia internacional sobre drogas sintéticas y allí insistió en que Colombia ejerza control fronterizo porque ya no solo preocupan las rutas de la cocaína. Escuchemos. Lamentablemente, mientras Ecuador se esfuerza para combatir los delitos transnacionales en las fronteras, otros países no muestran reciprocidad, no actúan con firmeza, lo que termina afectando a nuestro país, a toda la región, a la democracia y a nuestros pueblos. Pasar el problema al vecino no es una solución. Podemos abrir el diálogo, podemos incluso dialogar, pero si es que no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar, de hacer algo significativo para cooperar y para mejorar la situación, entonces pues ya vemos que es absurdo continuar por un camino en el cual no se ve ningún resultado. Y es probable que ambos mandatarios, Daniel Noboa y Gustavo Petro, coincidan este miércoles en Panamá en el foro económico que se llevará a cabo en ese país, lo que genera expectativa en el contexto de la crisis bilateral. Carolina, gracias. Estados Unidos otorgará una visa especial al presidente Petro para que viaje a Washington a reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca. Luis Eduardo Maldonado, ¿por cuánto tiempo estará vigente este permiso? Es una vigencia muy corta. La visa que le ha confirmado Estados Unidos al presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Villavicencio entra en vigencia el próximo domingo 1 de febrero cuando viaja a los Estados Unidos y va hasta el 5 de febrero. La Casa de Nariño confirma entonces que el encuentro con el presidente Donald Trump será el martes 3 de febrero a las 11 de la mañana. Un encuentro que ya está definido, ya Estados Unidos le ha entregado a Colombia las condiciones de ese encuentro, los temas que se van a tratar en esa reunión en privada. El presidente viaja entonces con una comitiva muy pequeña, el presidente por supuesto, Raúl Moreno, que es el jefe de gabinete, Andrés Hernández es el asesor de comunicaciones y 5 periodistas que dice la Casa de Nariño el presidente está por definir. Pero se ha dicho además que hay otros ministros que están interesados en ir y que ya comenzaron su trámite para la visa. Por ejemplo, Armando Benedetti, el ministro de Interior, ya le ha entregado a la Cancillería las fotos, la Cancillería le envió esto a la Embajada de los Estados Unidos y están a la espera de una respuesta sobre esta visa. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:12 para el ejército. El ELN está detrás del atentado terrorista en el que fueron asesinados un ganadero y su hijo en Pailita, Cesar. Hasta la vereda La Paz, en zona rural de Pailitas, en Cesar, llegaron técnicos antiexplosivos tras la fuerte explosión en la que murieron Óscar Arévalo, comerciante de 59 años, y su hijo Juan Diego Arévalo, de 25 años. En la zona aún se encontraban rastros de los cilindros bomba utilizados para este atentado que al parecer tenía como objetivo el ejército y la policía. Una vez asegurada la zona por nuestro Ejército Nacional, ingresan nuestros técnicos antiexplosivos, quienes verifican que no haya existencia de nuevos artefactos explosivos improvisados. De esta manera, el diagnóstico que se genera es
la detonación de 2 cilindros, los cuales se encontraban cargados al parecer con amonal y detonados de manera remota. La explosión dejó un gigantesco cráter en la vía. Allí quedó parte de la camioneta en la que se movilizaban las 2 víctimas. Su familia condenó este hecho. Una escena dantesca, eso parecía como si, no sé, fuera Gaza, no sé, eso es una explosión demasiada. Fueron 2 explosiones, pero tremendísimas. Eso no hay cómo explicarlo. Llegar a un sitio de eso a recoger a los familiares de uno, eso no se lo desea a nadie. La primera división del ejército le atribuyó este atentado al frente Camilo Torres del ELN. La familia de las víctimas espera la entrega de los restos mortales de sus seres queridos y pidió que este crimen no quede impune. Óscar Arévalo era un ganadero de la región, de la región de Pailita, donde ocurrieron los hechos. Y Juan Diego, mi sobrino, era un estudiante de psicología que estaba a punto de graduarse. El anhelo de él era graduarse y progresar en la vida. La policía y ejército intensificaron los operativos en la zona para esclarecer el crimen y capturar a los responsables. En Maicao ofrecieron 200 millones de pesos por alias Rafita, señalado secuestrador del comerciante Yomar Mejía. Delincuentes armados con fusiles llegaron el sábado en la noche hasta la tienda de su propiedad y se lo llevaron. Alias Rafita es un reconocido extorsionista de comerciantes en La Guajira. La minería criminal ahora está arrasando con los ríos y los bosques en Tolima. Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se asociaron para extraer oro en ese departamento. La policía y la Fuerza Aeroespacial los están combatiendo. Desde el aire se ve la magnitud del daño ecológico que causa la maquinaria amarilla usada para la minería ilegal en el río Amuyá, un afluente que abastece a un centenar de pobladores en el Tolima. Ahora fije su atención en esta imagen satelital. Muestra cómo en un año los mineros ilegales que buscan oro han acabado con casi 14 hectáreas de bosque. Desde hace casi 5 meses, asegura el investigador, las FARC habrían reclutado desde Antioquia mineros ilegales para extraer el oro en Tolima. Específicamente en los municipios del sur del Tolima, llevaban décadas sin tener presencia tan fuerte de estos mineros ilegales. Personas de otros departamentos, de otras zonas, nordeste antioqueño y bajo Cauca antioqueño, han traído toda esta tecnología, infraestructura y conocimientos. Ante esta situación, la policía y la Fuerza Aérea lanzaron un operativo en la zona con al menos 200 hombres. Hemos empleado aeronaves armadas como el Búho y aeronaves de reconocimiento, lo anterior con el fin de recopilar información de inteligencia, la cual es analizada y suministrada para la ejecución de operaciones militares. Con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana logró la intervención de 8 unidades de producción minera ilegal que venían afectando toda la cuenca del río Amoyá en el sur del Tolima. Mediante esta operación se logró la inutilización de 7 retroexcavadoras, 3 motores industriales, una planta eléctrica industrial y obviamente cesamos el vertimiento de mercurio. En la mira de la policía hay otros 20 puntos considerados críticos que intervendrán en los próximos días para evitar una tragedia ambiental más grave en el Tolima. Colombia decide 2026. Faltan para las elecciones legislativas 40 días, 12 horas, 43 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Pues hoy el anuncio de María Fernanda Cabal de retirarse del Centro Democrático ha sacudido la arena electoral. El punto de quiebre son las dudas de la senadora frente a los resultados del proceso de selección de la candidata a la presidencia que dio como ganadora a Paloma Valencia. ¿Qué está en juego? Consultamos analistas. Con esta carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, expresaron su decisión de no continuar siendo parte del partido. La razón principal, argumentan, que tiene que ver con las presuntas irregularidades en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata del partido a la presidencia de la República. Dicen textualmente, aún hoy las encuestadoras y la empresa auditora del proceso no entregan toda la información pertinente, que hemos solicitado en 6 derechos de petición y 2 insistencias. Cuya información
ha sido muy restringida, muy limitada y que no satisface precisamente para poder saber qué fue lo que realmente hicieron. En entrevista con Blue Radio, Paloma Valencia defendió la transparencia del proceso. Fue absolutamente transparente. Y quiero insistir en esto porque coincide con las encuestas colombianas publicadas semanas antes de eso. El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, se pronunció frente a la carta. No, uno no puede obligar a nadie a estar donde de pronto no quiera estar. Nosotros confiamos en que no, y repito, aquí lo importante es luchar por la democracia, la libertad y la institucionalidad de Colombia. Todo lo demás es secundario. En la misiva, María Fernanda Cabal y su esposo hablan de que llegó el momento de una división al interior del Centro Democrático. Frente a esa afirmación, Paloma Valencia asegura que la bancada no contempla una solicitud de esa naturaleza. No se va a escindir ni se va a partir porque los procesos son difíciles, pero la gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder. Para algunos expertos, esta decisión de María Fernanda Cabal podría terminar en una eventual y nueva candidatura por parte de la senadora. Yo creo que van a decir que no a la decisión, lo que va a llevar a que Cabal y Laforía organicen su propio movimiento, y ellos lo hacen con el propósito de seguir en la política, no se están retirando de la política. Hoy ella no tiene juego, y yo creo que está haciendo que es algo natural en todos los seres humanos y es hacerle una terapia al dolor. Aunque el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, no ha querido referirse al tema, mostró nuevamente los resultados de una auditoría que ratifica la victoria de Paloma Valencia con 1.037 votos contra 851 de María Fernanda Cabal. El candidato presidencial Sergio Fajardo no descartó una posible consulta con la candidata Claudia López. También advirtió que la gran consulta representa a los extremos. Candidato, mire, en este mismo espacio estuvo la candidata Claudia López. Ella habló de una posibilidad de una tercera consulta. Lo mencionó usted, mencionó a otros candidatos, pero entonces necesitamos saber la respuesta. Ahora tenemos que concretarlo. Para eso tenemos nuestras estrategias y la estrategia la vamos definiendo de acuerdo a lo que estamos sintiendo y viendo. Y ese camino vamos bien. Pero usted ha hablado con esta posibilidad de la tercera consulta. Claro, yo considero todas las oportunidades. No crea que eso es que... O sea, no está descartado. Yo estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento. Entender la fuerza que tenemos en este momento, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo. La candidata Claudia López respondió. Quiero agradecerle a Sergio por su generosidad y su apertura de considerar la propuesta de la consulta de la gente el próximo 8 de marzo. Esta semana voy a volver a conversar personalmente con Sergio, con Maurice Armitage, con Juan Fernando Cristo, para que organicemos la consulta de las mayorías el próximo 8 de marzo. Pero también Sergio Fajardo descartó la posibilidad de unirse a la gran consulta por Colombia. En el tablero advirtió que representaban los extremos que quiere combatir, y las respuestas vinieron de David Luna. ¿Pero le parece ético sembrar desconfianza sobre un espacio que quiere construir una conversación democrática? Tildar de extremo lo que es diálogo es bastante injusto y es una mala jugada. No empobrezcamos al país con etiquetas absurdas. Con todo respeto con Sergio Fajardo, me perdí. ¿Por qué antes del 8 de diciembre él habló con Oviedo, Luna, Cárdenas, Galán, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria para que dejáramos de lado nuestras candidaturas y nos sumáramos a su campaña? Antes del 8 de diciembre no éramos extremos. Lo cierto es que el plazo para conformar las coaliciones que competirán en las urnas el próximo 8 de marzo vence el 6 de febrero. Y al regresar en economía, ¿cuánto pagamos en impuestos los colombianos el año pasado? Siete de la noche, 30 minutos, Bogotá sigue en obra. La alcaldía anunció la renovación de la carrera séptima en una extensa zona del norte de Bogotá. La gigantesca obra contempla una troncal para Transmilenio. Así luce hoy la carrera séptima, uno de los corredores más transitados y congestionados de Bogotá. Y así se proyecta que se vea en el 2031, con la ejecución del llamado Corredor de la Séptima. Este ambicioso proyecto ya tiene luz verde. El objetivo del distrito es reorganizar la movilidad y transformar este eje vial en un corredor más sostenible y seguro. Hemos cambiado inclusive parte y revisado algunos de los diseños, algunas modificaciones
para no afectar a los vecinos, pues ya tenemos todos los permisos y efectivamente va a arrancar la obra. Las intervenciones comenzarán en el primer trimestre de 2026. El primer frente de obra irá entre las calles 99 y 127, seguido por el tramo entre la 127 y la 183 y finalmente hasta la calle 200, donde se construirá el patio portal. Según el distrito, los tiempos de viaje en transporte público se reducirían de más de 65 minutos a cerca de 25. También tendrá casi 12 kilómetros de ciclorruta. Esto tendrá operación de buses totalmente eléctricos en su gran mayoría que usarán el patio de la calle 200. La obra tendrá una inversión cercana a los 1.8 billones de pesos. El IDU asegura que ya cuenta con más del 97% de los predios necesarios. Nosotros vamos a plantar más de 4.000 árboles, tenemos que reemplazar alrededor de 1.500. En total serán 11,56 kilómetros de intervención para beneficiar a más de 2 millones de ciudadanos. 2 jóvenes quindianos han descubierto 10 nuevas especies de arañas. La ciencia en nuestro país se construye desde el territorio. Soy Germán Rodríguez. Soy Esteban Agudelo. Y esta es nuestra historia de cómo descubrimos 10 nuevas especies de arañas para la ciencia. Germán y Esteban, que hacen parte del grupo de investigación de arácnidos de la Universidad del Quindío, han descubierto 10 especies de arañas que eran desconocidas para el mundo científico y que han sido registradas en artículos publicados en revistas especializadas en Nueva Zelanda y Rusia. ¿Qué significa para ti participar de estos descubrimientos? Hombre, primero que todo yo diría que mostrar ese amor y mostrar de que desde su puesto de estudiante puede lograr muchas grandes cosas. Queríamos ver las propiedades físico-químicas de la tela y cómo esta influye en la captura de las presas, que esto no se había estudiado antes. Colombia es un país que es mega diverso, pero también eso tiene que verse reflejado en apoyos básicamente para las nuevas generaciones. Por revelar nuevas especies de arácnidos presentes en nuestra rica biodiversidad e investigarlos, Esteban y Germán son 2 colombianos que hacen historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Esta mañana se conoció que el penalista Mauricio Pava, quien fue apoderado del presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones, demanda la creación de las zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo, creadas por el propio mandatario. Esa resolución, que se publicó a finales de diciembre, cuando todos estábamos de novenas de aguinaldos, establece que en Belén de Bajirá, en Unguía, en Chocó, así como en Tierra Alta, Córdoba, serán los territorios donde a partir del 1 de marzo de este año podrán estar miembros del Clan del Golfo sin ser perseguidos por la justicia y la fuerza pública, en el marco de las conversaciones sociojurídicas que el gobierno adelanta con este grupo al margen de la ley para buscar la paz. Con su demanda, el exdefensor de Petro busca frenar esta entrada en funcionamiento tras pedirle al Consejo de Estado que suspenda la resolución. Esto con un trasfondo político. Las elecciones a Congreso y consultas son el 8 de marzo y esto empieza a regir el 1 del mes. El Clan del Golfo es el grupo armado más grande del país, con influencia en zonas urbanas, y pueden ser un factor determinante en las elecciones. Ya la misma misión de observación electoral ha advertido sobre la posible influencia de los grupos armados en las elecciones que se vienen. ¿A qué candidatos y grupos políticos podrían favorecer estas zonas de ubicación temporal? Es lo que en este momento se preguntan muchos. La noticia política de hoy sin duda fue la renuncia de María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Laforí al Centro Democrático. Pero poco se ha hablado de que la principal damnificada es la senadora Paloma Valencia, quien ha sido considerada la segura ganadora de la gran consulta gracias al apoyo de toda la estructura política de su partido. Con esta renuncia, pues ya no lo es tanto. La razón: dentro del propio Centro Democrático le están dando golpes a su campaña. Por un lado, Cabal renunciando y pidiendo división del partido, es decir, quienes la apoyan no estarán con Paloma. Por el otro, José Obdulio Gaviria haciéndole campaña a Juan Carlos Pinzón. Y por último, siempre con la sombra de que el expresidente Uribe tiene como plan de escape a Abelardo de la Espriella. Por eso es que sus competidores en la gran consulta ven esta situación como una oportunidad para ganarle la candidatura a la presidencia. Y siguiendo con las consultas, parece que el exministro Juan Fernando Cristo ya está terminando de deshojar la margarita, lo que acomodaría el tablero político de la consulta de izquierda y la que propone la exalcaldesa Claudia López. Cristo ha avanzado mucho con la consulta de la izquierda, solo faltan 3 temas por concretar. Uno, que se comprometen a no mencionar la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
2, que se incluyan temas que interpelen a sectores liberales y 3, que el nombre no sea Pacto Amplio. La historia del nombre es particular porque, como se los conté aquí, esa consulta se llamaba Frente Amplio, pero como Roy Barreras le puso así a su lista al Congreso, el resto se molestó y decidió cambiarlo por Pacto Amplio, dejando el nombre más petrista de todos. Si lo de Cristo se concreta, sería el tercer nombre para esa consulta. Además, si logran un acuerdo, el miércoles de esta semana lo estarían anunciando. Frente a esta consulta, será crucial la respuesta que entregue el Consejo Nacional Electoral al registrador y al procurador, quienes le solicitaron que digan antes del 6 de febrero, fecha límite para la inscripción de candidatos a las consultas, si las organizaciones políticas y candidatos que participaron en la consulta del pacto el 26 de octubre del año pasado pueden hacer parte de la consulta del 8 de marzo. Es decir, si Cepeda y Quintero pueden participar o no. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. A ustedes una muy feliz noche.